Hola y bienvenidos al canal. Vamos a hablar de una nueva saga, vamos a hablar de Los Recones de Brandon Sanderson. Si has visto la serie The Boys, esta es una saga que te va a encantar. ¿Por qué deberías leer la saga Recones? En primer lugar destacaría pues, su enfoque innovador, ¿no? La serie presenta un mundo donde los superhéroes son en su mayoría villanos. Y esto pues subvierte las expectativas tradicionales del género, explorando las consecuencias del poder absoluto y la corrupción que deriva de él. Sanderson aquí juega con el concepto de héroe y villano, lo que invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del poder. Como he dicho, si has visto The Boys, esta serie te va a gustar. En segundo lugar, pues sus personajes. Son personajes complejos y el desarrollo emocional es muy potente. Los personajes no son simplemente arquetipos de héroes o villanos. Tienen motivaciones y conflictos internos profundos. David, el protagonista, es un reflejo de la lucha entre el deseo de venganza y la búsqueda de justicia, lo que le convierte al final en un personaje muy relatable y tridimensional. En tercer lugar, destacar su trama, ¿no? Es una trama muy bien estructurada. Sanderson es conocido por su habilidad para tejer tramas intrincadas con giros sorprendentes y la serie de Los Recones no es una excepción. Mantiene a los lectores al borde de los asientos a lo largo de sus 3 libros. Si tuviéramos que hablar de un poquito de las obras y intentando evitar hacer spoilers para que podáis seguir la saga si os gusta, en primer lugar pues hablaríamos de Steelheart, ¿no? La primera obra nos sitúa en un mundo donde la mayoría de las personas tienen superpoderes. Los Epics, que son seres con habilidades sobrehumanas, han elegido el camino del villano. Steelheart es el más poderoso de todos, ¿no? Y gobierna Chicago con puño de hierro. Y David Charleston es un joven que perdió a su padre a manos de los Steelheart cuando era solamente un niño. Y se une a los Recones, que es un grupo clandestino que lucha contra los Epics, precisamente. Su objetivo es, sobre todo, descubrir la debilidad de Steelheart y vengar a la muerte de su padre. Y a medida que David se adentra en la vida de los Recones, se enfrentará a dilemas morales y a la complejidad de la lucha contra seres que poseen un inmenso poder. Después tenemos a Firefight. Firefight sucede tras los eventos de Steelheart, donde David y los Recones se trasladan a Nueva Babilonia, una ciudad utópica bajo el control de Firefight, que es un Epic que tiene el poder de manipular la luz y el fuego. David debe enfrentarse a su propio pasado mientras trata de entender la naturaleza de los Epics y su conexión con el enemigo. A lo largo de la historia, pues David también tendrá que luchar contra sus propios sentimientos por la valiente y enigmática Megan, sobre todo. Lo siento si adelanto alguna cosita. Simplemente diré que es un miembro de los Recones con secretos oscuros, ¿vale? Y a medida que la situación se vuelva más peligrosa, David y su equipo deberán confrontar la realidad de sus poderes y las decisiones difíciles que deben tomar para proteger a la humanidad. En tercer lugar, me gustaría hablar de Calamity. La tercera parte de la obra es el cierre de la trilogía original, donde David y los Recones se enfrentan precisamente a Calamity, que es un Epic que posee la capacidad de alterar la realidad y que representa una amenaza existencial para la humanidad. A medida que los conflictos se van intensificando, David debe lidiar con la revelación de la verdad sobre su relación con los Epics y lo que significaría ser un héroe. El clímax de la historia pone a prueba la lealtad y la moral de los personajes, llevándolos a tomar decisiones difíciles y estas decisiones acabarán definiendo lo que es su futuro y el destino de todos los Epics. A lo largo de la novela, David va descubriendo que su verdadera naturaleza, o mejor dicho, que la verdadera naturaleza del poder no radica solo en la fuerza en sí, sino también en la capacidad de elegir y el sacrificio por un bien común. Si tuviéramos que analizar un poquito los personajes principales, obviamente pues deberíamos empezar hablando de David Charleston, el protagonista. Es un personaje que experimenta un crecimiento significativo a lo largo de toda la serie. Su motivación inicial de venganza se va transformando en un deseo de justicia y entendimiento, y este viaje psicológico es sumamente fascinante porque representa lo que es la lucha interna entre el odio y el amor. La forma en que enfrenta sus propios miedos y sus dudas refleja la naturaleza humana y la complejidad de la moralidad. Por otro lado tendríamos a Steelheart, el villano de la primera parte de la saga, ¿no? Y aunque estrictamente es un villano, a la vez no deja de ser un personaje trágico, ¿no? Porque su miedo a la vulnerabilidad y su deseo de control lo llevan a convertirse en un tirano. Sanderson lo presenta como una figura que, a pesar de su poder, es profundamente insegura. Esta dualidad es un aspecto que invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del poder y cómo puede corromper. Luego quizá me gustaría también destacar a Firefight, ¿no? Porque es un personaje que encarna la lucha entre el poder y la responsabilidad, ¿no? Su complejidad se refleja en sus acciones, que a menudo parecen egoístas, pero están motivadas por un deseo de proteger a los demás. Y esto genera un conflicto interno que enriquece la narrativa. Si tuviéramos que compararlo con otras obras del autor, podríamos hablar de Mistborn, ¿no? Mistborn
Es interesante, ¿no? Ambas series exploran el tema del poder, la corrupción y la naturaleza de los héroes. Sin embargo, Mistborn se centra más en lo que es la lucha épica contra un régimen opresor, mientras que los Recones presentan más un enfoque más contemporáneo y urbano. En Mistborn los personajes suelen estar más alineados con los arquetipos heroicos o tradicionales, mientras que en los Recones la línea entre héroe y villano es bastante más difusa. Luego también podríamos compararlo, por ejemplo, con el Archivo de las Tormentas, ¿no? Al igual que en los Recones, esta serie pues, también presenta personajes complejos y una trama intrincada. Sin embargo, en el Archivo de las Tormentas nos adentramos en temas como el honor o, por ejemplo, la responsabilidad a gran escala, mientras que los Recones abordan conflictos mucho más personales y emocionales. Quizá otros temas interesantes a destacar, podríamos hablar de la narrativa, ¿no? La narrativa de Sanderson tiene un estilo claro, directo, que hace que la lectura sea fluida, ¿no? La prosa está cargada de humor y momentos de tensión que mantienen en todo momento el interés del lector. Luego también podríamos destacar la construcción de ese mundo increíble que ha creado. La serie presenta un mundo ricamente desarrollado donde los Epics tienen habilidades únicas y las consecuencias de ese poder afectan a la sociedad, ¿no? La exploración de estos efectos en la vida cotidiana añade profundidad a ese mundo. Y quizá también destacaríamos, para terminar ya, los temas universales que trata, ¿no? A través de sus tramas, Sanderson explora temas como la moralidad, el costo del poder, las luchas internas de los personajes, y esto hace que la serie resuene con los lectores a un nivel mucho más emocional y filosófico. En conclusión, la serie de los Recones es una lectura emocionante, es conmovedora, que no solamente entretiene, sino que además también invita a la reflexión. A través de su innovador enfoque de los superhéroes, muy parecido a The Boys, sus personajes complejos y la trama bien elaborada, Sanderson pues, logra crear un mundo donde las líneas entre el bien y el mal están un poco difusas, son un poco borrosas. Si buscas una saga que combina acción, profundidad emocional y exploración filosófica, la serie de los Recones es sin duda una elección que vale la pena darle una oportunidad.